alcanzó el juicio a esta mujer. Y alcanzamos a discernir, a entender el por qué le alcanzó el juicio de Dios. Job, hermanos, Lot se afligía, pero no, la mujer no. Entonces, ahí vemos un ejemplo que Dios nos habla en nuestra vida, que nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado con la presión del mundo que viene sobre nosotros y que exista el temor de Dios en nuestras vidas, hermanos, como lo hacía Lot. Porque Lot era acosado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, dice, con ver y oír, morando entre ellos, dice, afligía cada día su alma, hermanos. O sea, no era, hermanos, el deseo de Lot llegar un día a vivir como aquellos. El deseo de Lot era, hermanos, agradar a Dios, y se afligía. O sea, era tentado, hermanos, pero como dice aquí la palabra de Dios, sabe el Señor librar de tentación, dice, a los píos. O sea que el Señor sabe librar a qué, porque la tentación vendrá sobre usted, hermana, sobre usted, hermano, pero usted no pierde el temor de Dios y Dios lo va a librar. O sea, el Señor moverá las piezas para que usted salga librado de la tentación. Estamos aquí. Pero si pierde el temor a Dios, usted está en peligro. Si se pierde el temor de Dios, usted está en peligro, hermano, porque el peligro es que cuando se pierde el temor de Dios, nada te va a frenar, nada te va a detener. Pero aunque seas tentado, pero el temor de Dios está latente en tu vida, será un freno de emergencia, hermano, que va a aplicar Dios en tu vida para que te detengas. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Aleluya. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Entonces vemos que Dios, hermanos, detesta la inmoralidad sexual. Lo miramos en el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Miramos otro ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10. Vamos para allá, por favor. Versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6, 7 y 8. Amén, gloria a Dios, dice así la palabra del Señor. Ni seáis honradores de ídolos. 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 y 8. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces miramos que Dios no le agrada, hermanos, la inmoralidad sexual. Porque aquí lo dice, hermanos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea que el pecado de la inmoralidad sexual, hermano, es grave delante de Dios. O sea, Dios lo perdona, Dios lo limpia y claro, hay solución, pero es grave, hermanos. A Dios no le agrada. Dios no le agrada que el joven fornique. O sea, no creas, joven, que ya porque oyes que aquel fornicó y aquel no, yo también le doy huele de la hacha. No, ten cuidado, detente, frénate. O sea, a Dios no le agrada eso. Deténgase, joven, apártese de la fornicación, deje ese pecado. Deténgase, Dios no le agrada. Dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El versículo 7 dice, no seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Una vez explicamos este punto. O sea que en lo que Moisés subió arriba al monte, hermanos, el pueblo abajo hizo una pachanga. O sea, el pueblo hizo una fiesta, hermano, tremenda. Hicieron un baile ahí, hermano. Empezaron a regocijarse de una manera mal, inmoral, porque eso lo habían aprendido en Egipto. Entonces la manera que hacen una fiesta, ¿y sabe cómo es esto, hermano? Si usted se fija,
el mundo cómo lo hace, y eso fue lo que les pasó a ellos. Yo me acuerdo, yo anduve en el mundo, hermanos, de allá vengo. Cuando yo no iba a los bailes o a esas discotecas, ¿cómo era? ¿Cuál era el movimiento de ahí, hermanos? O simplemente cuando usted mira usted va viendo cualquier película y se presenta una escena de una discoteca, como aquellos lugares son oscuros, la vestimenta es provocativa, porque eso se va a bailar conforme el mundo ha enseñado, se va a bailar, ¿verdad? A pasar aquel momento de la carne temporal solamente de pecado, y después si aquel hombre pesca movida, se va al pecado, al adulterio o fornicación. Esas son las movidas del mundo, hermanos, de las discotecas, los bailes. Eso es. Y la vestimenta de esos lugares es provocativa, hermano. Y eso les pasó a Israel. Estamos aquí, hermano, no se me duerma. Lo que ellos estaban haciendo, hermano, empezaron a bailar y empezaron a encuerarse ahí, hermanos. Estamos aquí. Sí, hermano. Empezaron a destaparse ahí, porque así es el movimiento del mundo. Por eso, ese movimiento de tanta destapadera viene de afuera y no debería estar en la iglesia, hermanos. O sea, el mundo la practica, el mundo se destapa, el mundo enseña. Decía mi mamá, si no venden, no tienen por qué enseñar. Si no está vendiendo, no tiene por qué enseñar. Pero vemos que en la iglesia se mete eso también, hermanos, de que la hermana quiere enseñar también. La señorita quiere enseñar, hermano. A la iglesia no se viene a enseñar, no. O sea, vemos que el movimiento del mundo nos alcanza, nos arrastra, hermano. Estamos en situaciones, hermano, donde el pecado nos envuelve. Y tenemos que tener cuidado con esas áreas. Ahora, hemos dicho, tampoco queremos hermanas que anden como monjas aquí. Porque claro, el corazón es lo que cuenta, que esté limpio, hermano. Porque si anda como monja y su corazón es malo, ¿de qué sirve? Pero simplemente, correctamente, vístase decentemente. Pero aquí fue lo que le pasó. Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Empezaron, hermanos, a encuerarse y a fornicar. Por eso entra eso, hermano, el pecado allí, hermano, la fornicación, hermano, y Dios, hermanos, los detestó. Dios se molestó con el pueblo. Entonces miramos, hermano, que las cosas que pasan, están en la Biblia, son para nuestro ejemplo, como dice la palabra de Dios. Dice, todo esto, como dice aquí la palabra de Dios, y estas cosas les acontecieron, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestro ejemplo, para nuestra admonición, nuestro ejemplo, en quienes los fines de los siglos han parado. Esto ha sido ejemplo para la iglesia primitiva, para la iglesia, hermanos, desde el siglo segundo, tercero y hasta el siglo XX. Sigue siendo ejemplo para nosotros la palabra y los ejemplos que hay ahí, las consecuencias del pecado. No os ha tomado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, que no haya jactancia en nadie, hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. O sea, fiel es el Señor, amén. Pero vemos que el pecado que Dios detesta es la inmoralidad sexual, hermanos. Entonces tenemos que en nuestra vida tener cuidado con la inmoralidad sexual. Son los 4 pecados, hermanos, que son raíz de todos los pecados sexuales: es adulterio, fornicación, inmundicia, hermanos, que es una mancha moral, es donde el ser humano se va degradando, hermanos, se va hundiendo, es mancha moral. Lascivia, un desenfreno total, adicción al sexo, hermanos, orgías, adicción a la pornografía, que es algo muy rentable en este mundo ya, hermanos, en esta nación la pornografía es algo muy rentable,
Y vemos que la pornografía distorsiona el sexo. Es algo irreal que daña la mente, hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso. Y no solamente te daña tu mente, te va a dañar tu familia, porque es algo que vas a heredar a tus hijos. Y otro punto, la pornografía, hermanos, rompe las barreras de pureza. Porque el individuo que mira pornografía nunca va a poder mirar una mujer puramente. Y viceversa también. La mujer que es adicta a la pornografía, hermanos, no podrá mirar limpiamente a un varón. O sea, su mente se contamina. Y vemos, hermanos, que Dios, hermanos, yo miraba esto y descubrí este versículo de la Biblia, que, mira, esto es para los varones, para nosotros. Dios puede mirar a una mujer, Dios mira la hermosura de una mujer, pero puramente, se lo voy a mostrar con la Biblia. Vamos a Génesis, capítulo 19. Hay varios ejemplos, pero este me lo dio el Señor. Permítame, hermanos. Vemos, ahorita lo de la cita, hermanos, no exactamente es esa, pero ahorita lo voy a dar, aquí me viene a la mente. Amén. Es Génesis capítulo 29, perdón. Génesis capítulo 29. Y versículo 17. Voy a leer el 16. Dice así. Génesis 29, 16 dice: y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea que aquí la Biblia está describiendo la hermosura de una mujer. Dice aquí que era de lindo semblante. O sea, su cara era hermosa, de Raquel. Y de hermoso parecer, o sea, de hermosa figura, hermanos. Estamos aquí. Y esto lo está describiendo Moisés. Pero a Moisés se lo revela el Espíritu Santo, porque Moisés no miró a Raquel. El Espíritu Santo le revela esto. Y Moisés también, hermano, como hombre santo y conocedor, entiende lo que el Espíritu Santo le está diciendo. ¿Me explico? Entonces podemos mirar, hermano, no es para que se espante y que se empiece a persignar. Que la Biblia describe la hermosura de una mujer, pero hay que aprender, varones, a mirar limpiamente, a mirar santamente. ¿No le gustaría eso? O sea, que no es malo observar, pero limpiamente. El peligro y el punto es cuando miras con malicia y codicia, hermano. Y los varones que miran pornografía nunca van a poder mirar puramente a una mujer, o a la viceversa. ¿Me explico, hermanos? Entonces miramos, ¿verdad?, que la pornografía rompe las barreras de la pureza. Vemos que Dios desea y el propósito de Dios es la pureza, la santidad en el sexo. Y Dios desea que el pueblo cristiano adoptemos esos parámetros de Dios. Ese es el deseo del Señor, que adoptemos, tanto varones como mujeres, los niveles más altos de santidad, que es la plenitud de Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Él es la medida. Ese es el deseo del Señor. Y si nosotros, hermanos, nos atamos a estas cosas, nos vamos a estancar en nuestra vida, hermanos, cristiana.
Otro punto importante, vamos a ver Santiago capítulo 1.